Estamos al aire. Hola, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este programa para todos y para nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Mi nombre es Arodi Rangel y estamos hoy transmitiendo a través de Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Estamos en nuestra cabina. Así que véanla, estamos aquí, estamos re contentos de que pues tengamos ya la oportunidad de regresar a este espacio y por supuesto de estar con todos ustedes. Me acompañan aquí Carlos y Pai. Ustedes saben, nuestros directores de estación, nuestros maestros del taller de Radio Voz y Podcast. Y pues aprovechando que estamos aquí en Faro, contarles que para el Día del Orgullo, el siguiente sábado, ¿sí? El siguiente sábado, ¿sí es el sábado? ¿Es el domingo? ¿Nadie se acuerda? El 28. 28. Hasta el lunes, ok. Bueno, pero la pasarela, ¿cuándo la transmiten? El lunes, el 28. El lunes, ok. Vamos a tener una bella pasarela para celebrar el Día de la Diversidad Sexual. Recuerden además que, bueno, no recuerden, a lo mejor ustedes no se acuerdan porque no estaban, pero los invitamos a escuchar el programa anterior, el programa número 3, que se llamó Transitar y en el que platicamos justo de esta cuestión, ¿no? Diversidad sexual, la necesidad de visibilizar esa diversidad y además la necesidad de empezar a través del lenguaje a nombrar esas otras realidades. Bueno, el día de hoy el tema que nos convoca le pusimos a este que es nuestro cuarto programa, le pusimos el origen del mal y seguramente ya están imaginando que tal vez vamos a hablar de Belcebú y así es, vamos a hablar de Belcebú. Había una vez, bueno, hay una novela muy famosa, quizás la conozcan, que se llama El Señor de las Moscas, de un escritor inglés que se llama William Golding. En esta novela suceden cosas muy interesantes y un mucho a propósito del argumento de esta novela es por donde quiero empezar a abordar la cuestión. Resulta que en el principio era el caos. No sabemos si el caos de la Segunda Guerra Mundial o un caos de una guerra fría, ¿no? De una ardiente guerra fría. Pero bueno, un avión en el que los pasajeros eran exclusivamente estudiantes, niños y jóvenes, acompañados solo por un adulto que era el piloto de ese avión, empiezan a tener problemas, ¿no? Porque en los aires se está resolviendo la guerra, o no se está resolviendo, se está llevando a cabo la guerra. Y tienen que bajar de emergencia a una isla, pues para refugiarse. Luego, este grupo de chicos se entera, ¿no? del destino funesto del piloto de la nave. Pero pues entre tanto están en la isla, están ahí solos, todos ellos, y deciden empezar a hacer una serie de cosas, pues pensando en el tiempo en que van a estar allí y van a poder ser rescatados, ¿no? Su idea es que alguien pueda llegar a encontrarlos. Decretan varios acuerdos, entre otros, deciden encender fuego y mantener esa hoguera viva para que el humo de esa hoguera pues dé señal, ¿no? De sus existencias. También se organizan como en una pequeña sociedad democrática, ¿no? En la que todos tienen derecho a la palabra, a expresarse, a manifestarse, siempre que la pidan y pues como símbolo, ¿no? De tomar la palabra y solicitarla, toman una caracola de la arena, ¿no? Y es como el símbolo de esa pequeña democracia. Lo que sucede, grosso modo, es que uno de los chicos más grandes de este grupo de muchachos, bueno, no muchachos, porque son todos varones, y también sería interesante acentuar la cuestión, ¿no? Este grupo de chicos, bueno, entre uno de ellos, uno de los más grandes, de nombre Ralph, pues comienza a tomar el liderazgo, ¿no? Mucho por la manera en la que él se desenvuelve, la entereza con la que
se comunica con los otros, ¿no? Y su manera de actuar, como que el grupo le da, ¿no? Bueno, él mismo, pero también el grupo le da esa imagen, ¿no? Esa categoría de líder. Hay otro chico, entre ellos, que también es uno de los grandes, que se llama Jack. Y no está muy de acuerdo con ese liderazgo y un poco le parece chocante toda esta cosa de la caracola y bla. Entonces, en rebeldía, en esa rebeldía así paradisiaca de estos chicos que fueron lanzados al Edén, no lanzados del Edén, fueron lanzados a su pequeño paraíso, se revela y con otro grupo de chicos, ¿no? Se distancia del resto y empiezan pues a circular rumores en esa isla, ¿no? Hay una bestia, una fiera que está hambrienta de sus carnitas y pues empieza como todo este temor, ¿no? El rumor es de que el mal, de que el mal acecha. Los chicos que se van con Jack luego se hacen llamar los cazadores y cazan un jabalí. Y la cabeza de este jabalí la ofrecen, ¿no? Como en un rito, como en un acto ceremonioso, ofrecen la cabeza de este jabalí a la fiera, ¿no? A la bestia. Es tremendo, o sea, no sé un poco qué les hace pensar, ¿no? Pero estamos hablando de un grupo de chicos que se inventan su pequeña sociedad. Hay una parte de ellos tratando de rescatar, ¿no? Valores democráticos, ya saben, la igualdad, la equidad, la amistad, bla. Y hay otro grupo de chicos que rompen, ¿no? Ese pacto, deciden alejarse y empiezan como a ofrecer estas pequeñas ofrendas a esa fiera, ¿no? A esta imagen del mal. La cosa más potente de esta novela, bueno, sí, una de las cosas más potentes de esta novela es que uno de los chicos que no estaba del lado de los cazadores observa ese pequeño ritual, ¿no? De ofrecimiento de la cabeza del jabalí y está un poco como en shock, ¿no? Bueno, un mucho como en shock. Se queda a solas con esa cabeza en mitad de la noche, ¿no? Una noche oscura en esa isla, y la cabeza le revela una verdad, ¿no? Eh, es una ilusión el que ustedes crean que pueden acabar conmigo, la bestia o la fiera, porque habito en cada uno de ustedes, ¿no? Es una ilusión esa que se hacen de que me pueden tener satisfecha o que pueden hacerse cargo de mí. Yo estoy en ustedes, yo soy parte de ustedes. Y luego un poco lo que sucede, bueno, lo que pasa luego es que estos chicos, los cazadores, asesinan a este niño Simón, al que la cabeza de jabalí le revela esta verdad. También a otro chico que es protagónico del relato, que se llama Piggy, y empiezan a darle caza ni más ni menos que a Ralph e incendian toda la isla, ¿no? O sea, empiezan a incendiarlo todo para que él no tenga manera de esconderse y salga. Ese pobre chico termina en la orilla de la playa y apenas está llegando, ¿no? Un poco como en la huida de este acecho. Y entonces aparece un marino que ya vio cómo estaba el fuego tremendo en ese lugar y lo rescatan, ¿no? Un poco la idea o mucha de la lectura que se le da a la novela es siempre desde el lado del pesimismo, ¿no? El autor presenció así de primera vista, pues, cosas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo como parte de la Marina inglesa en medio de ese conflicto. Y había una desazón profunda en su corazón sobre pues, la escalada de la violencia que representó esa Segunda Guerra y que no terminó, ¿no? Que luego hubo una Guerra Fría y hoy por hoy, aunque no lo veamos nosotros en la realidad así inmediata en la que vivimos, hay países en guerra, ¿no? Hay personas para las que la guerra es el pan de todos los días. Y aunque ustedes no lo crean, o sea,
incluso pensando que no hay guerra específica, no hay bombas y no hay, pues sí, no hay bombas y no hay balazos y no hay trincheras, ¿no? Vivimos un estado de guerra siempre, ¿no? Tiene que ver con la violencia. Y esta imagen de la violencia, ¿no? Tan fuerte que implica para Golding haber estado allí, ¿no? En primera persona, lo lleva a escribir este relato en el que, pues, justo nos ofrece una versión muy pesimista de nuestra naturaleza, ¿no? Como se lo dice la cabeza de jabalí a Simón, esa maldad habita en nosotros. De eso vamos a hablar hoy. El origen del mal, le pusimos este programa y nada más contarles antes de irnos a nuestro primer corte musical que el Señor de las Moscas es uno de los epítetos de Belcebú, ¿no? De ahí viene el nombre de la novela un poco. Esta idea de lo siniestro que al final, y de lo malvado y de la cara mala de la historia, que al final a este niño lo confronta y le dice, bueno, es que yo estoy en ustedes, ¿no? No soy una cosa ajena, no soy el diablo, no soy la fiera, no soy un ser supranormal, ¿no? Los configuro, tengo que ver con lo que son ustedes mismos. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a escuchar nuestra primera canción de este programa, se llama Guerra, de Residente. Y bueno, recuerden que nos escuchan aquí en Frecuencia Aragón. Estamos aquí de vuelta en Para Todos y para Nadie, este programa de divulgación de la filosofía. Bienvenidos todos, todes, todas. Estamos hablando hoy del origen del mal y hace un rato, en este primer bloque del programa, platicamos grosso modo de la novela de William Golding, El Señor de las Moscas, ¿no? Y les contaba también que este epíteto, ¿no? El Señor de las Moscas, le pertenece ni más ni menos que a Belcebú, es decir, al mismísimo demonio. Y la verdad es que hoy no andamos satánicos, ni andamos en darks, o sea, no es de eso de lo que vamos a hablar. Justo les contábamos que un poco la lección, ¿no?, que pone ahí Golding en su novela es la de que el hombre es malo por naturaleza y que en una sociedad siempre hay conflicto y conflicto bárbaro, ¿no? Tremendo, o sea, como en este sentido de lo tremendo. Estos chicos, los cazadores, terminan por incendiar el lugar y empezar a violentar al otro grupo, ¿no? Incluso cometen asesinato, ¿no? Empezamos a hablar de ese fratricidio que creo que si empezáramos a pensar, ¿no?, en otros términos, como quedaríamos en el clavo. No es un homicidio, es un fratricidio. Estamos asesinando al otro que es nuestro semejante, ¿no? Entonces, pues son mucho de eso. Y justo para hablar de esta cuestión del origen del mal, que no es Belcebú, no, amigos, hoy no vamos a hacer ritos satánicos, ni vamos a traer así un ritual locochón, ¿no? Como de la cabeza del jabalí en la estaca, ¿no? Como ofrenda a la fiera. No, vamos a hablar justo de encararnos con eso, así como a este chico Simon, la cara del jabalí se le pone delante y le dice, yo habito en ustedes, yo soy parte de ustedes. Vamos a platicar justo de eso, ¿no? ¿Qué onda con el mal? ¿Qué onda con la violencia? ¿Qué onda con la guerra? El relato de William Golding es interesante justo porque nos coloca en una situación hipotética. ¿Qué pasaría si partiéramos de cero, ¿no? Que un grupo de personas tuviera que partir de cero en una situación, pues esta es extrema, ¿no? Y estos chicos pues vienen ya de una sociedad, mucho por eso, las cosas que empiezan a instituir entre ellos, los acuerdos, ¿no? La repartición de tareas, etcétera, pues obedece mucho a esa estructura social, cultural con la que ya están cargados, ¿no? Con la que ya están familiarizados en sus mentes y en sus relaciones. Entonces, lo que
intentan hacer en ese pequeño lugar en el que solo son ellos, ¿no? Esa sociedad está conformada por ellos, es copiar, ¿no? Esa estructura. Pero en filosofía, el ejercicio se ha hecho desde justo imaginar qué había antes de la sociedad, ¿no? Estos chicos montan una sociedad chiquita a partir de cosas que ya conocen, ¿no? Que ya saben. Pero en filosofía nos preguntamos como, bueno, pero antes de la sociedad. O sea, partamos de una hipótesis, ¿no? Partamos de algo así como imaginar que antes de vivir en sociedad, las personas vivían en un estado de naturaleza salvaje. Y a partir de eso, justo de identificar que debe haber un momento en que lo que somos, el animal que somos, sale de la naturaleza y crea su propia manera de estar en el mundo, su cultura, su sociedad. Es interesante como pensar, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Cuál fue el paso? O sea, ¿qué hizo salir al hombre y a la mujer de ese estado de naturaleza hipotético para formar sociedad? Y hay varias cosas, ¿no? Una de las tesis más famosas es la de Hobbes. A lo mejor ustedes han escuchado una frase que es muy célebre, que dice que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y está mucho en la línea del relato de Golding. La idea es esa, ¿no? El hombre es violento por naturaleza, tiene esta cosa en su interior, pues que tiende hacia el caos, hacia la destrucción, y ese caos y destrucción, o sea, la víctima de ese arranque, ¿no? De ese despliegue de violencia, es siempre el otro. El otro, vamos a decir ahora. El otro, ¿no? Es siempre el otro. Para Hobbes es como pensar, ¿no? Que en un estado de naturaleza, donde no hay sociedad, donde no hay leyes, por supuesto, donde no hay ninguna instancia, ninguna persona que pueda impartir justicia o establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué está bien, qué está mal, pues nos encontraríamos con que los hombres dejados así en ese estado de naturaleza serían predadores de sí mismos, ¿no? O entre sí. Y que las disposiciones mentales, ¿no? Esta racionalidad de la que presumimos ser poseedores, nos haría salir de ese estado de naturaleza salvaje en busca de establecer entre nosotros la paz, ¿no? Un poco la idea es que hemos constituido, para Hobbes, hemos constituido nuestras sociedades para salir de ese estado de naturaleza salvaje en el que prima la guerra, la violencia y la ley del más fuerte. Entonces, impulsados por nuestra racionalidad, ¿no? Creamos la sociedad, entre otras, para asegurar que el otro no me violente y yo no violente al otro. Y es básico y además es fundamental. Tenemos un programa de la temporada pasada que se llama ¿Por qué vivimos en sociedad? O sea, ¿cuál es el sentido de nuestras sociedades? Y si partimos de esta idea de que vivimos justo en sociedades para asegurar la existencia ni más ni menos que de todos, porque somos violentos entre nosotros mismos, hacia nosotros mismos, cabe preguntarse entonces si nuestra sociedad, nuestras sociedades están sirviendo a ese propósito. Y la verdad es que no. Pero bueno, esa es materia de otra discusión. En contraparte, porque se suele poner como en contraparte a otro pensador, al ginebrino Jean-Jacques Rousseau, o para los cuates, para los cuates, Rousseau. Para Rousseau, el hombre es más bien bueno por naturaleza, porque lo que él identifica es que el conflicto entre las personas surge por cosas que en realidad están en la sociedad, no en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, ¿por qué me voy a pelear con el otro? Si él no posee nada y yo no poseo nada, si él no es nadie y yo no soy nadie, ¿no?
Apostaba Rousseau a que si mirábamos hacia ese estado de naturaleza hipotético, veríamos a la bestia humana, a una noble bestia humana, ¿no? Es también muy famosa esa frase de Rousseau que dice, el hombre es bueno por naturaleza y es más bien la sociedad quien lo corrompe, e invitándonos a pensar, ¿no? En la razón por la que creamos sociedades, pues para Rousseau mucho tiene que ver más bien con asegurar intercambios entre nosotros, porque en estado de naturaleza pues no hay manera de progresar, no hay manera de dedicarse a otras cosas si yo exclusivamente tengo que hacerme cargo de todo lo que necesito para vivir, ¿no? Eso demora mucho tiempo. En cambio, en sociedad nos repartimos tareas, ¿no? Tú te dedicas a criar animalitos, yo me dedico a sembrar la tierra y entonces de ese trabajo que hacemos todos y cada uno de nosotros, en esa hipotética historia, ¿no? Pues nos veríamos beneficiados si creamos un pacto en el que nos respetemos unos a los otros, pero sobre todo podamos compartir la riqueza que generamos todos. Eso tampoco pasa, ni pasó. Era además la utopía, bueno, sigue siendo una utopía vigente, ¿no? Una cosa que nos tiene en línea, de crear ese tipo de sociedades, de tener sociedades mucho más colaborativas, que tengan que ver con el beneficio de todos, ¿no? Es de Rousseau la idea del contrato social, ¿no? Que entramos a la sociedad haciendo un contrato, que eso tiene que ser en beneficio de todos, una cosa que nos beneficie a todes, a todas y a todos, ¿saben? Entonces, pues era la apuesta. ¿Qué pasa de nuevo, no? Nos enfrentamos en nuestra sociedad a la violencia, o sea, las sociedades que creamos o en las que vivimos, porque no las creamos nosotros, nos tocó ser lanzados a la existencia ya en una configuración cultural y social específica, pero bueno, es una cosa que hay que pensar, ¿no? ¿Para qué sirven las sociedades en las que vivimos? ¿Qué hemos hecho, qué hemos ganado en sociedad respecto de la violencia? Y hay otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, a otro filósofo alemán, Immanuel Kant, le parecía que la historia de la humanidad daba cuenta como de un progreso, ¿no? Que habíamos salido justo de esas tinieblas, de las cavernas, de la prehistoria y empezamos a escribir esta historia, ¿no? Este colectivo que somos los hombres, los seres humanos, las personas. Empezamos a escribir una historia al margen de la historia de la naturaleza, pero decía Kant, debe haber un plan en la naturaleza, debe haber un plan por el que esto sea así, ¿no? Debe haber una finalidad por la que creamos sociedades, creamos una cultura, tenemos una historia. Esa finalidad para Kant tenía que ver ni más ni menos con que alguna vez llegáramos a conformar una super sociedad de naciones, no las Naciones Unidas, porque esa no es una super sociedad, en los términos que él lo estaba planteando, ¿no? Decía Kant, tenemos que llegar a conformar una super sociedad de naciones que establezca de una vez y para siempre la paz, perpetua paz. Y nos tendríamos que preguntar para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas. Si a veces justo de lo que se trata es de solventar, ¿no? Y amparar el derecho a la guerra. Entonces, ahí está el conflicto, ¿no? No sé si inherente o no, vamos a seguir hablando de esto. Ahora vamos a escuchar nuestra siguiente canción. Tenemos aquí La Puerta Violeta de Rosalén. Recuerden que esto es para todos y para nadie y esto que escuchan es Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y para Nadie. Recuerden que nos escuchan a través de Frecuencia Aragón y hoy estamos recontentos porque regresamos a nuestra cabina de radio. Recuerden que Frecuencia Aragón es la radio de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, o para los cuates entre los compas,
el Faro, la Faro Aragón, porque es la. Em, Nos mandan saludos, un compañero muy querido aquí de la estación, Manuel Cacho, te queremos harto, qué bueno que estás acompañándonos, gracias. Y agradecer también de paso a los compañeros del taller de radio que han hecho hoy posible nuestra selección musical. Se las debemos a ellos, muchas gracias. El programa es cortito, entonces no podemos meter pues todas las canciones, pero apreciamos siempre un montón que nos apoyen con esto. Y bueno, de vuelta a el tema que nos tiene, nos convoca el día de hoy. Les contábamos, le pusimos a este programa El origen del mal y no, ya insisto, no vamos a hablar de Belcebú, más bien vamos a encararnos con ese Belcebú que somos todos somos el demonio, ¿no? Y justo hacia allá vamos, para cerrar. Platicábamos de la novela de William Golding, El Señor de las Moscas. Platicábamos hace un rato también sobre algunas elucubraciones y algunas ideas filosóficas al respecto de, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, salimos de la naturaleza y cómo salimos de ella, ¿no? Y por qué decidimos vivir en sociedad. Y el conflicto que nos pone delante Golding es el de la violencia, ¿no? Que esa violencia tarde o temprano se va a manifestar, ¿no? Esa violencia tarde o temprano va a aparecer, que parece que no podemos tener nunca un final feliz, ¿no? Y problematizábamos al respecto, decíamos, bueno, es que la apuesta ha sido de parte, del lado de la filosofía, algunas apuestas son las de que pues salimos de ese estado de naturaleza, conformamos una sociedad, entre otras cosas, para asegurar la paz, ¿no? Que podamos convivir en armonía, que el otro no me violente, que yo no violente al otro, a la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que no lo hemos resuelto. La realidad concreta de todos los días, decíamos, no vivimos en guerra, pero ya nos dijo Residente que sí, de día y de noche, ¿no? Creemos que no, creemos que necesitamos las bombas para entender que hay violencia. La violencia es sistemática, ¿no? Está atravesando las instituciones de arriba a abajo, nos atraviesa a nosotros también. Está en la manera en la que convivimos, en la manera en que actuamos, la manera en la que nos relacionamos todos, ¿no? Entonces, es importante hablar de la violencia. La violencia no es una cosa abstracta, ¿no? Como le dice la fiera a este chico, no soy algo que a lo que le puedas dar casa, no soy algo con lo que puedas acabar, porque estoy aquí, en ti, soy tú, soy tú. Y en la medida en que lo entendamos, porque siempre lo aplazamos, ¿no? No queremos asumir que somos violentos. El violento siempre es el otro, ¿no? Y como él ya fue violento, entonces yo tengo derecho a regresársela, obvio. Pero no asumimos, no encaramos esa violencia, no nos asumimos violentos, que sería el primer paso. Fíjense que tenemos además muy incorporado en el cassette la idea, muy incorporada en el cassette la idea de que para llegar a la paz es necesaria la violencia, ¿no? Piensen en cómo construimos, ¿no? El combate a la corrupción, ahora que está tan de moda, pero fue una vez la guerra al narcotráfico, ¿no? Lo pensamos siempre en términos bélicos, siempre, ¿no? Nuestras resoluciones para acabar con los problemas es el conflicto, la violencia, aunque esté justificada, aunque haya muy buenas razones para... De hecho, justo nos las arreglamos muy bien para adornar y para justificar la violencia. Nos las arreglamos muy bien para darle ese encuadre, ¿no? Para darle esa justificación. ¿Por qué hay guerra en el mundo? Pues porque lo que queremos es llegar a la paz. Pero para eso es necesario, ¿no? Atravesar la guerra. Es necesario atravesar el conflicto. Es necesario violentarnos. La cosa acá, queridos amigos, es que, como reza la sabiduría popular, la violencia solo trae más violencia. Hay un filósofo francés que se llama René Girard y propuso que el origen de nuestras sociedades, ¿no? En el origen
de nuestras sociedades, ya más bien en términos no como abstractos, no como en esta imaginación del estado de naturaleza y así, sino como ya en términos mucho más concretos, ¿no? Lo que uno puede observar con ojos antropológicos o sociológicos, de lo que está detrás de, de lo que funda pues un pacto de comunidad. Ah, ojo, que hay que hablar siempre de comunidad. La nuestra es una radio comunitaria, Faro es un espacio comunitario, habitamos todos comunidades, ¿no? Hay un conflicto dentro de nuestras comunidades y tenemos que encararlo. Lo que descubre René Girard es que en este acto de fundación de la sociedad hay un sacrificio humano, que el grupo, el colectivo se las arregla para desviar la idea de la maldad, ¿no? O la idea de lo malo hacia un individuo a quien hay que darle caza, como en el relato de William Golding, los cazadores empiezan a decir que entonces los otros son los malos y por eso hay que acabar con ellos. Dice René Girard, eso está ni más ni menos que en el principio mismo por el que nosotros conformamos un colectivo. Lo conformamos a partir de identificar en un otro, un otro, un otra, porque ahí está la historia, ¿no? De identificar en un otro, un otro, una otra, la maldad. Y entonces hay que expiarla, ¿no? Y hay que quemarla como a las brujas, ¿no? Hay que darle guerra, hay que darle batalla, hay que acabar con el mal. Pero justo es esta operación, ¿no? Tan sutil de identificar que hay algo malo y entonces allí, ¿no? Condensar todo todo el despliegue de violencia con el que entonces podemos saciar, ¿no? Esa parte que, como le dice la cabeza de jabalí a Simon Simon, nos conforma, pero lo disfrazamos. Y pues para René Girard eso está en el origen de nuestras sociedades y luego lo convertimos en mitos, ¿no? Yo regreso a esta imagen de William Golding, la fiera, ¿no? Y los otros son los malos y hay que acabar con eso para que por fin podamos reinar en santa paz, ¿no? Y podamos estar todos felices, todos contentos. Lo que dice René Girard es que, si bien es cierto que ese sacrificio, que ese acto de violencia original, siempre nuevo, además, yo quiero que piensen, por ejemplo, hoy está el discurso de odio en la separación, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? De si ganó Morena la mitad y ganó el PRIAN la otra mitad, ¿no? Y estamos todo el tiempo colocando al otro como el enemigo. Eso es discurso violento, eso es discurso de odio, ¿saben? No es abstracto, no es como, ay, sí, en el principio, cuando éramos monitos todos, ¿no? Y dejamos de ser changos. No, está pasando aquí, ahora. Es el pan de todos los días, el conflicto. Dice René Girard, nos equivocamos cuando decimos que para llegar a la paz es necesaria la violencia. Nos equivocamos cuando asumimos que la guerra es un estadio previo para llegar a la paz, que el conflicto es necesario para arribar a la concordia y la felicidad, porque la violencia genera más violencia. Y si la dejásemos, o sea, si nos diéramos un poco cuenta y abriéramos, ¿no?, la manera en la que pasan las cosas, no parece que estemos arribando a un estado de paz alguna vez. Parece que estamos cada vez más próximos, cada vez más cerca de exterminarnos. Que esa violencia que está todos los días, que esa violencia que está en las estructuras, en nuestras relaciones, en nosotros mismos, lo que exige es sangre. Y no se da por vencida. Son unas mentiras que nos decimos, esto de, ay, es que es necesario, ¿no?, para ya poder estar en paz. Híjole, no.
Pensemos, por ejemplo, a lo mejor les parece demasiado lo que estoy diciendo, ¿no? El exterminio. Ay, por favor, Arodi, ¿cuál exterminio? Estamos atravesando una pandemia. Todavía. Y a lo mejor no les parece que eso tenga que ver con nuestros conflictos humanos, pero sí tiene todo que ver. De hecho, tiene que ver con la invasión que hemos hecho hacia esa naturaleza de la que salimos para formar nuestras sociedades. Porque en este trajín de la violencia no estamos solo acabando con nosotros mismos, estamos acabando ni más ni menos que con el mundo que nos rodea. Y con las condiciones que hacen posible nuestra vida, ¿no? A lo mejor no nos importan las otras vidas, ¿no? Las vidas silvestres, las vidas naturales, pero las nuestras, y esta pandemia es el ejemplo más concreto, las nuestras también están pendiendo de un hilo. ¿Qué vamos a hacer con la violencia? Va a sonar utópico, ya lo sé, pero la apuesta es un poco la siguiente. Si la violencia genera más violencia, hay que renunciar a ser violentos. La tarea pendiente, renunciar a ser violentos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues haremos otro programa para platicar de esas cosas. Ay, muy bien. Bueno, llegamos hasta acá, queridos amigos. Esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Mi nombre es Arodi Rangel. Agradezco un montón que nos hayan acompañado el día de hoy. Disfruten esta tarde de sábado, nublada, lluviosa, y pensemos eso, ¿no? Ya nos encaramos con ese jabalí que nos dice que nos habita, ¿no? Ya sabemos que esa violencia está aquí, que forma parte de lo que somos. ¿Cómo renunciamos a ella? Bueno, tarea pendiente, ¿no? Nos la llevamos todos a nuestra casa. Nos vamos con nuestra última canción, que es El Derecho de Vivir, de Víctor Jara. Muchas gracias y nos vemos la próxima.